Vamos esto por aquí. Muy buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Nuestro pastor me introdujo. Mi nombre es Andrés Fulcar Castillo. Fui salvo en mi temprana pubertad, adolescencia, cuando hace alrededor de 48 años por ahí, aunque ya tenía varios años acompañando a mi madre a una iglesia evangélica por allá por los fines de los años 60 y principios de los 70. Así que tienen toda libertad para calcular mi edad. El Señor permitió pues conocer una chica preciosa que me acompaña, que es mi esposa de hace más de 33 años y medio. Y el Señor nos ha regalado 3 hijos y 2 nietos. Y contando. Con el rancho al día. Pero que el Señor ha sido bueno con nosotros, con un servidor. Y sin más preámbulo, quiero invitarle a que abra sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 7, yo voy a leer carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 7. Yo voy a leer los versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis? Pregunta el apóstol Pablo a sus lectores. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal modo que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Versículo 7. Otra pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Respuesta: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice el apóstol Pablo, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Otra pregunta. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Respuesta: en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Y quiero compartir con ustedes a partir de esta porción un mensaje que he titulado Libertados de la ley para servir a Dios bajo un régimen nuevo. Libertados de la ley para servir ahora bajo un régimen nuevo. Oremos. Nos encomendamos de nuevo a ti, Señor, luego de haber leído la lectura base, para que nos permita discurrir a lo largo de ella en los minutos que tenemos por delante, y que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas, comenzando con la mía propia. Oh Espíritu de Dios, si tú no nos diriges, de nada serviría este tiempo.
somos incompetentes, totalmente incapaces de comunicar tu palabra de tal manera que surta bendición. Eso es algo que te corresponde a ti. Simplemente queremos ser instrumentos en tus manos para compartirla bajo la convicción de que tú vas a obrar para bendición y conforme a la promesa bíblica de que tu palabra, al ser esparcida, no va a regresar vacía. No va a regresar sin resultados, sino que hará en nuestro corazón aquello para lo cual tú la has mandado, la has ministrado en esta mañana. Y lo hacemos, Señor, para que tú seas glorificado, no buscando ninguna gloria ni mérito personal. Simplemente para que tú seas exaltado y nuestras almas edificadas y también corazones que todavía no te conocen pueden llegar a venir a Cristo para salvación. Te suplicamos todo esto, dándote muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermano, desde los albores de la humanidad, cuando el hombre comenzó a organizarse en comunidades, en grupos de personas y familias que interactuaban entre sí, pronto necesitaron tener normas y reglas que rigieran la vida en sociedad. Dios no creó al hombre para que vivieran como chivos sin ley, sino para que pudieran interactuar, vivir en comunidad, vivir en armonía, y para eso fue necesario que comenzaran a formularse y ordenarse reglas y leyes que buscaban abarcar diversos estamentos y situaciones de cotidiano convivir interpersonal. Quizá el conjunto de leyes o de ordenanzas más antiguo que se ha encontrado de tipo social y civil, lo que le llaman el Código de Hammurabi. Algunos de ustedes recuerdan la historia de bachillerato. Recuerdan el Código de Hammurabi, que data según muchos del siglo XVIII antes de Cristo. O sea, que estamos hablando de, si llevamos 20 más 18, eso hace casi 40 siglos atrás. Y surgió en las civilizaciones en el área de la Mesopotamia, esa región que está circundada por los ríos Éufrates y Tigris, que es el actual Irak. Y algunas de las estipulaciones de este código ya se manifestaron en la vida de los patriarcas, en las vidas de Abraham, Isaac y Jacob. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Abraham, ya de 85 años, y su esposa de 75 no podían tener hijos, y su esposa Sara le recomendó, le sugirió que se llegara a su sierva egipcia para que tuviera un hijo. Eso ya estaba en el Código de Hammurabi. El código estipulaba que si una pareja no tenía hijos, muy bien el esposo podía conyugar con una sierva, y el hijo de esa sierva iba a ser hijo de la pareja. Otro ejemplo. En un momento Abraham estaba preocupado porque la promesa de Dios de que tenía gran descendencia parece que no llegaba porque no tenía un hijo, y demostró a Dios su preocupación de que quien le iba a heredar era su siervo. Y eso estaba también en el Código de Hammurabi. Cuando un individuo no tenía hijos, su heredero por ley, según el código, debía ser el siervo de mayor edad en su familia. De modo que bien temprano vemos ese sentido de organización del ser humano y de tener normas y reglas que rigieran su convivir cotidiano. Eso también se vio en el pueblo de Israel. Cuando Dios lo sacó de Egipto, era un grupo de casi 2 millones de personas que habían vivido como esclavos, estaban totalmente desorganizados, no tenían ningún tipo de orden social, y Dios les dio a un año de haber salido, como he dicho, a los 3 meses de haber salido de Egipto, allá al pie del monte Sinaí, Dios les dio la ley, un conjunto de mandamientos y leyes de tipo moral, civil y religioso que iba a normar la vida del pueblo de Israel, tanto durante su peregrinaje en el desierto, que estaba supuesto a durar muy poco, pero por su pecado duró 40 años, como su vida ya sedentaria, establecida como nación en la tierra prometida.
Y digo todo esto para entrar entonces en otro aspecto relacionado a ello y que tiene que ver con el tema a discutir. Y es cada vez que el hombre recibía leyes que iban a normar su vida horizontal, ellos también comenzaron a pensar en reglas que iban a normar su vida vertical. Comenzaron a establecer leyes de etiqueta humana que rigiera la relación de ellos con su ser superior y le diera respuesta a inquietudes de tipo religioso y ético, de tipo externo, de tipo espiritual. Y una de las características de esas normas de manufactura humana fue que establecieron reglamentos para, por esa vía, por medio de esfuerzos personales, ellos creían que podían alcanzar su destino eterno, obedeciendo y cumpliendo leyes humanas, leyes por medio de esfuerzo propio. Pero el gran fallo que tenía esa iniciativa y que siempre ha tenido es que, en primer lugar, dos fallos. Primero, no tomaron en cuenta la opinión del Creador. No tomaron en cuenta qué opinaba Dios, qué creía Dios con respecto a esa iniciativa. Muy ingeniosa, muy, ¿verdad? Muy parecía tener toda de ganar, pero fallaban desde su inicio, desde su origen, desde su característica inherente, no podía ser. Y otro factor que no tomaron en cuenta fue el carácter pecaminoso del hombre. El hombre iba a insistir en buscar su propia manera de llegar a Dios, sin tomar en cuenta el criterio de Dios y reconocer la maldad de su pecado. Y así, insistiendo en un régimen de reglas y deberes, que por demás era difícil que lo cumplieran a cabalidad, el hombre terminó siendo un esclavo, tanto del pecado que hay en su propio ser, como de ese sistema de leyes. Ellos creían que le llevaban a Dios, pero lo que hacían era que lo hundía más en su miseria y en su pecado. Por eso el hombre necesitaba liberación, tanto del pecado como de la ley. Y ese es el tema de este pasaje. El apóstol Pablo va a enseñar a estos hermanos en Roma y a nosotros en esta mañana que el propósito de la ley no era que el hombre, a través de ella el hombre pudiera ser salvo, sino traer convicción de pecado para que entonces esta persona pudiera ser guiada a Cristo, la real y verdadera solución al tema del pecado. Y una vez liberado de cualquier ley de méritos propios, entonces podamos servir a Dios bajo un régimen nuevo del Espíritu. La ley no fue dada para que el hombre fuera salvo, y eso lo veremos a continuación. No fue dada para que a través de ella, siguiendo requisitos o cumpliendo reglamentos, el hombre pudiera llegar a salvarse. No, la ley fue dada para que el hombre reconociera su condición de pecador y a través de eso fuera guiado a Cristo para ser salvo. Y a través de Cristo, una vez liberado del pecado y de la ley y de ese yugo, pudiera entonces servir a Dios bajo un régimen nuevo del Espíritu. Y antes de llegar a este capítulo, el apóstol Pablo, dirigiéndose a una iglesia que nunca había visitado, o a un grupo de hermanos en la capital imperial, le presenta este tratado teológico práctico. Le dice en el primer capítulo, le muestra a través de una larga introducción, le explica qué es el evangelio. Y luego le dice por qué el ser humano, en sentido general, incluyendo a los moralistas y a los religiosos, necesitan el evangelio. Y la razón de eso es porque en el capítulo 3, el apóstol Pablo presenta una serie de acusaciones bíblicas contra el hombre. El hombre no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos han corrompido y la sentencia de Dios para el hombre es que está bajo pecado y bajo juicio. ¿Y qué hace entonces con un hombre que está bajo pecado y bajo juicio? Entonces a continuación Pablo presenta o introduce lo que los teólogos han denominado la doctrina de la justificación, que Dios puede a ese pecador que está bajo juicio y bajo pecado, Dios lo puede declarar justo por la fe en Jesucristo para salvación. Solamente por la fe el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios, no por méritos propios, no por esfuerzos personales. Y para
aterrizar esa verdad, entonces el apóstol en el capítulo 4 le presenta el ejemplo de Abraham. Abraham, que fue justificado no por obras, sino por la fe. Fue justificado no por méritos propios, sino por gracia. No por esfuerzo personal, sino por el poder de Dios. Amén. Y el capítulo 5 entonces presenta algunas bendiciones que Dios derrama sobre aquel hombre que él ha justificado por la fe. Allí habla de paz para con Dios, de reconciliación. Allí habla de que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hemos sido liberados de la ira, entre otras bendiciones. Y entra el capítulo 6, luego antes de ello, termina demostrando cómo la muerte y el pecado que entraron por la transgresión de Adán ha sido revertida en vida y justicia por la obediencia de uno, de Jesucristo. Y el capítulo 6 entonces pasa a otro tema. Ya que el hombre ha sido justificado, ¿cuál es la respuesta del hombre justificado a Dios? Esa respuesta es obediencia y santificación. Y por nuestra unión con Cristo e identificación en su muerte, sepultura y resurrección, hemos sido, por un lado, libertados del pecado. Y ahora el capítulo 7 entonces entra el tema de que hemos sido libertados del yugo de la ley. Porque el problema no estaba en la ley. El problema está en nuestro propio pecado personal. Y este pasaje vamos a verlo en dos partes. Una primera parte, como tiene su división en sus Biblias Reina Valera o de otras versiones, del capítulo 1, del versículo 1 al 7, primera división, y luego del 1 al 6, y luego del 7 al 13. Y de 1 al 6, en primer lugar, quiero mostrarte, mi hermano, de que efectivamente, si tú has muerto con Cristo y has sido resucitado con Él, habiendo creído, después de haber creído en Él para salvación, tú has sido liberado de la ley y tú tienes que reconocer eso. Ahora, ¿de qué ley se está refiriendo? Bueno, luego de poner que hemos sido libertados del pecado en el capítulo anterior y hechos siervos de la justicia, y habiendo dicho que ya la ley no tiene, el pecado no tiene potestad sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el apóstol Pablo anticipa una pregunta inevitable. Entonces, si eso es así, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, ¿cuál es la relación del cristiano o del creyente con la ley? ¿Qué tenemos nosotros que ver con la ley? ¿Para qué sirve la ley entonces? Si ya no estamos bajo ella, según dice el versículo 14 del capítulo 6. Si no estamos bajo la ley, entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y voy a explicarle que el creyente ya no está sujeto a ninguna ley porque ha muerto a Cristo. Porque la ley tiene otro propósito y no nos puede condenar. Y comienza en el versículo 1 dándole un principio universal, un axioma. Para lo que recuerda la matemática de bachillerato o de preuniversitaria, un axioma es una verdad que no necesita ser comprobada. Entonces presenta un principio. A hermanos que se supone que sabían eso, le dice, ¿acaso ignoráis? Le llama a mis hermanos. Le llama hermanos y ese va a involucrar tiernamente con ellos a exponerle estas verdades. Y se trata de personas, como dice allí, que eran conocedores de la ley, posiblemente eran en el seno de los hermanos que formaban la iglesia de Roma, posiblemente había creyentes judíos a quienes iba a tener sentido porque conocían la ley, que se había enseñado desde niños, quizás en las sinagogas locales, y también creyentes gentiles, quienes habiendo sido sacados de un sistema religioso idolátrico, ahora quizás se le ha metido en la cabeza que podían hacer cosas para mantener la salvación o tal vez hacer o cumplir leyes para poder ser salvos. Y le dice, ¿acaso ustedes no recuerdan o acaso ustedes no saben que la ley se enseñorea del hombre mientras el hombre está vivo? La ley le dice algo que es familiar, un punto fundamental de cualquier ley. Aquí no se refiere necesariamente a una ley específica.
puede ser cualquier sistema legal. En aquellos tiempos podría ser el sistema griego, el sistema romano, o el sistema judío, o quizás el sistema legal bíblico. Bajo cualquier estamento legal, cuando una persona se somete a ese estamento legal, pasa a estar bajo su señorío y se queda allí hasta el día que esa persona muere. Y eso pasa a todos nosotros. Una vez que una persona vive bajo un régimen bajo una constitución, ¿verdad? Después que muere, no se le puede reclamar que cumpla ninguna ley. Si usted te paga impuestos y usted se murió, no van a buscarlo y a tocarle la caja de muertos porque le toca pagar impuestos. Ya usted no tiene que ver con eso. Y para ilustrar esta verdad de que la ley solo puede enseñorearse de alguien mientras está vivo, entonces el apóstol Pablo usa una analogía en los versículos 2 y 3. Una analogía es tomar una verdad de la vida cotidiana sin necesariamente cada punto de esa idea tener una aplicación, sino ver una verdad fundamental que se explica por medio de esa ilustración. Y toma la ilustración del matrimonio, específicamente de cómo la muerte deshace el contrato matrimonial. Una ilustración sencilla, no es nada complicado. Dice 4 cosas. Primero, versículo 2 dice, la mujer está casada, y también el hombre, ¿verdad? Casado, está sujeto por la ley al marido mientras esté vivo. Algo sencillo. Una pareja está casada y decide estar casados y unidos hasta que la muerte los separe. Cuando llega la muerte, entonces es cuando concluye ese contrato matrimonial. Segundo, si el marido muere, dice que la mujer está libre para casarse o está libre de la ley del marido. Dice que aquí no se refiere a una ley bíblica, a una ley cultural, una ley civil, una ley natural. Así fue como Dios diseñó el matrimonio. De nuevo, la famosa, ¿verdad?, afirmación, unidos hasta que la muerte los separe. Esa es la idea aquí. Si están unidos o están juntos, hay una ligación, una sujeción. Pero una vez muere uno de los cónyuges, el otro ya queda desligado. Y dice el versículo 3, da 2 suposiciones, da 2 probabilidades, da dos situaciones hipotéticas. Una, si en vida del marido, esta mujer se une a otro, o también póngalo así, si en vida de la esposa, este marido busca a otra, dice que va a ser llamado adúltero, porque se ha violentado esa ley que los une, que los conyuga, mientras están ambos vivos. Pero, segunda suposición, si uno de los dos muere, el otro tiene total libertad para casarse de nuevo y no hay quien lo pueda acusar ni señalar como adúltero. Algo sencillo. No es complicado. Ahora hay que tener cuidado con los puntos de esta analogía. No podemos a cada detalle buscarle un paralelo espiritual. Porque, por ejemplo, no podemos decir que la ley muere, como muere ese cónyuge, para que el otro quede libre. La ley no muere. Pero el punto que sí debemos resaltar, y es a donde quiere llegar el apóstol, esa es la verdad de que así como la muerte permite que se rompa el vínculo matrimonial y la parte que queda viva queda libre para una nueva unión, asimismo en Cristo tú has muerto a la ley y ya ahora tú perteneces a otro. Ya no tiene por qué una ley que no ha muerto. Eres tú que has muerto en Cristo a la ley. Ya tú no tienes por qué vivir bajo ese temor de que si hago, si no hago, si me agarran desprevenido, ya no. Ya tenemos libertad de la ley para entonces pertenecer a otro. Y a partir del versículo 4 al 6, entonces está la aplicación de ese principio e ilustración a la relación entre el creyente y la ley. Dice, así también. Ahora viene entonces la comparación para fin a título aplicativo. Así también,
Vosotros, hermanos míos, de nuevo el término cariñoso, el término afectivo, donde Pablo nos está dando una serie de verdades frías, estáticas, sino pone todo su corazón y todo su amor para con estos hermanos al decirle lo que le está diciendo. Así también vosotros, y también lo dice a nosotros, Iglesia Bautista Trinidad, habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo, habéis muerto a la ley, una verdad inexorable, una realidad espiritual que tú y yo tenemos que entender, porque el mismo Dios lo dice aquí a través de su apóstol, de su mensajero. Hemos muerto mediante el cuerpo de Cristo, hemos muerto porque, como dice el capítulo 6, al creer en Cristo hemos sido identificados, unidos con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Una realidad espiritual, no una realidad subjetiva, pero que tiene su manifestación o su, digamos, ilustración por medio del bautismo en agua. No es que el bautismo salva, ni el bautismo santifica, sino que es una ilustración viva, pública, de que a zambullirte en el agua, tú estás mostrando que tú una vez al creer en Cristo moriste al pecado. Fuiste sepultado con Él y al ser sacado del agua, tú te has indicado que a la vez, una vez, tú resucitaste con Cristo y ahora estás unido, ligado a Él. Por tanto, ya ni el pecado ni la ley tienen parte ni suerte en tu vida ni en mi vida por haber creído en Cristo para la salvación. De nuevo, Pablo no dice que la ley haya muerto, porque tiene un ministerio válido que veremos más adelante y tiene que ver con la convicción de pecado. Y hemos sido muertos a la ley, porque ahí la idea es una idea pasiva. No fui yo que morí, a mí me hicieron morir a la ley por la obra del Espíritu Santo de convicción, por la obra de Cristo en la cruz y Dios trayéndome a Él. Hemos muerto a la ley para que ahora pertenezcamos a otro, para que ya seáis de otro. ¿Y de quién? Y así como este hombre, esta mujer, cuando muere el cónyuge, ya tiene libertad para unirse a otro. Ahora tú y yo, después de haber creído en Cristo para salvación, hemos sido libertados de la ley y ahora pertenecemos a otro, a aquel que resucitó o fue resucitado. Y ahora pertenecemos a Él con un propósito. Y ese propósito es que llevemos fruto para Dios. Fruto que tiene que ver o manifestarse en actitudes y en acciones. Actitudes, por ejemplo, como las que están consignadas en Gálatas capítulo 5, famoso pasaje que ustedes conocen, que yo lo voy a leer, ustedes lo pueden buscar, Gálatas 5, 22 y 23, que es lo que se llama el fruto del Espíritu y sus manifestaciones. Dice ahí el apóstol Pablo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué más? Fe, mansedumbre, templanza. Se me fue uno porque son 9. Contra tales cosas no hay ley. Otra palabra, para que se manifiesten esas verdades, no hay una ley que las restrinja o que las cohiba. Y esos son frutos de actitudes que debemos manifestar, pero también hay frutos de acciones. En Juan 15:1, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de él, nada podemos hacer. En hebreo habla de fruto de labios que confiesan su nombre. Y en Efesios 2:10 habla de que fuimos creados por Dios, fuimos hechura suya, fuimos su poema, escrito Jesús, creado para ejercitarnos en buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que tú y yo anduvemos en ellas. Amén. De modo que fuimos libertados del pecado de la ley. Morimos en Cristo a la ley para que ahora pertenezcamos a Él, que fue resucitado, y demos fruto para Dios. Y dice el versículo 5, porque ya mientras estamos en la carne, y habla de nuestra vida antes de venir a Cristo. Tú puedes recordar cómo era tu vida antes de venir a Cristo.
Y cuando habla de la carne ahí, en la Biblia la palabra carne se puede usar de dos maneras. En un sentido físico y no ético, para denominar esto que si usted se pellica, le duele. O en sentido moral, ético, y siempre de modo negativo, para referirse a nuestra naturaleza pecaminosa, ese sentido de perversión que describe la condición no redimida de cualquier humano. Y la mención de fruto en el versículo 4 lleva a la idea de que también la vida en la carne tiene frutos, pero frutos que no valen la pena ni siquiera, ahora que somos cristianos, hablar de ellos. De hecho, en el capítulo 6 dice, en el versículo 19 y 20, Pablo retó a estos hermanos a que hicieran un inventario de su vida pasada, a ver si había algún fruto de su vida apartada de Dios que valiera la pena delante de Dios. Y el balance era, no había nada en nuestra vida pasada, por mejor, más altruistas que fuéramos, más benevolentes, por mejores ciudadanos que fuéramos. La vida en Cristo, la vida sin Cristo, no genera ningún fruto digno delante de Dios que nos merezca la salvación. Y eso porque cuando estamos en la carne, dice Pablo, cuando estamos en la carne, las pasiones pecaminosas o los deseos pecaminosos que eran por la ley, que eran despertados por la ley, que eran estimulados por la ley, eran, usando un término dominicano, eran jompeados por la ley, obraban, articulaban usando los miembros de nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, para que se produjera otra clase de fruto. Y dice que eran frutos para muerte. Y volviendo a Gálatas capítulo 5, también el apóstol Pablo menciona ahí lo que le llama las obras de la carne, que son esos frutos para muerte. Y dice el capítulo 5, después de animar a estos hermanos a que anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y oigan qué listo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. Y Pablo advierte a todos hermanos, amonesta que quienes practiquen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Y volviendo a Romanos, Pablo le dice a estos hermanos que ellos cuando estaban en la carne, cuando estaban bajo el dominio del pecado y bajo el yugo de la ley, las pasiones pecaminosas, los deseos de la concupiscencia de ellos eran exacerbados, eran generados, eran estimulados por la ley, de modo que a través de su cuerpo entonces ellos pusieran esas pasiones a obrar. Y el fruto final era muerte. Muerte espiritual, separación de Dios. Muerte que si una vez llegaran a la muerte física, iban a pasar al plano de la muerte eterna. Separación eterna de Dios. Pero, y hay un comentario deportivo, apellido Urbán, que siempre dice, pero, y ahí viene el bendito pero. Qué buen pero, qué maravilloso pero este versículo 6. Pero ahora, dice Pablo a estos hermanos de Roma, pero ahora, en el momento presente, estamos libres de la ley. Ya no tenemos que estar sujetos a una serie de normas y de reglamentos a seguir, creyendo que a través de ellos vamos a merecer la salvación, cuando nunca vamos a lograr cumplir a la perfección. El único fue Cristo. El único que pudo cumplir la ley a cabalidad fue el Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie después de lo pudo hacer. Ni lo podrá hacer tampoco. Pero ahora, libre de la ley, porque hemos muerto a aquellos a que estábamos sujetos. Ahora entonces podemos servir a Dios bajo un nuevo régimen. Estaba viendo estos días el documental porque creo que se cumplieron, a ver, 30 años. Sí, creo que 30 años de la caída del régimen soviético. La Glasnost, la Perestroika con Mikhail Gorbachev. Yo imagino que esa nación
vivió algo similar a esto, aunque ¿verdad? La cosa no ha sido como se creía. Pero ellos pasaron de un régimen que por años, después de tanta propaganda estatal, de que eso era, finalmente, toda esa nación se convenció de que eso no funcionaba. Y ellos pasaron de un régimen viejo a un nuevo régimen. Ahora, si no ha funcionado, ya eso es discutible. No me voy a meter en eso. Pero trayendo al plano espiritual, Pablo dice que al haber muerto a la ley, ahora podemos servir a Dios bajo un nuevo régimen. Podemos servir a Dios bajo un nuevo esquema, una nueva esfera de gobierno dirigido por el Espíritu de Dios y no bajo el régimen viejo, arcaico, obsoleto de la ley. Y no se trata de adherirse a forma esclavizada de minuciosos detalles, de formas y de ceremonias, sino de ese gozoso derramamiento de nosotros mismos para la gloria de Dios y para hacer bendición a otros. Ese paralelo que está en el capítulo 6, versículo 22, el paralelo a servir la justicia. Ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Tenemos como fin o como fruto de la santificación, dice el capítulo 6, versículo 22, y como fin la vida eterna. Vemos, hermano, que Cristo ha liberado al hombre de esas ataduras. Y como dice Filipenses, capítulo 2, versículo, creo que 13, Dios nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos da el deseo y la capacidad renovada para servir a Dios, no buscando hacer cosas para agradar y estar fríos. Yo a veces me confundo si es frío o caliente. Pero estar frío con Dios. No tenemos que estar buscando eso. Ya Cristo pagó el precio de tu pecado y mi pecado. Y ahora podemos servir a Dios sin tener ese yugo de un sistema de reglamentos que no podemos ni nunca podemos cumplir. Y al final lo que lleve a derrota, a desesperanza y a una vida que termina en muerte espiritual y muerte eterna. En Cristo ya podemos servir igualdad a la ley de Dios de corazón, con genuinidad, con gozo, porque estamos ejercitando algo que ya tenemos y ya se nos fue dado. Y así en todas las épocas y culturas los hombres han querido libertad para dar rienda suelta a su pasión. A la vez que creen que haciendo cosas pueden agradar a Dios. Hay otro grupo que cree que la libertad para vivir como les plazca, para terminar en lo mismo, en derrota, en desasosiego, en desesperanza. Sin embargo, la libertad en Cristo nos capacita para hacer especialmente aquello que es justo. Es una libertad que el no regenerado, el no salvo, no tiene, no conoce y no puede generar ni ganar por sí mismo. Yo te pregunto esta mañana, mi hermano, ¿aún tú piensas que tiene que cumplir un cúmulo, una cantidad, un conjunto de reglas o requisitos para poder ganar el favor de Dios y tu pasaje a la vida eterna? Y eso es una reminiscencia de la religión oficial. Lamentablemente todavía, y no solamente la religión oficial, eso es algo que está en el corazón del hombre, querer hacer algo para ganarse, para ayudar al pobre Dios que le faltó un poquito y yo voy a hacer ese poquito adicional para. Creemos que nosotros podemos hacer algo y llegar al cielo y poder decir, llegué. ¿Qué hay, Pedro? ¿Cómo te va? Llegué por mi cuenta, por mi esfuerzo. No, las cosas no son así. ¿Crees tú que todavía haciendo una lista de deberes cristianos, eso te sirve para complacer a Dios? Una simple pregunta. Tú viniste hoy a este lugar, porque si te quedas en tu casa, ¿tú crees que Dios va a mandar un rayo del cielo y te va a castigar por eso? Estás aquí cumpliendo un deber, quizás para que el pastor te vea, o para el hermano o la hermana sepa que viniste. El pastor animó a los hermanos que están conectados a que se hagan saber a través quizás de
de un mensaje a través del chat. ¿Crees tú que haciendo eso, porque el pastor lo sabe, ya te ganaste un punto delante de Dios? No. ¿Entiendes tú, por otro lado, que al creer en Cristo tú has sido librado de toda esa ley, entre comillas? Y que ahora, como dije, y no digo yo, dice el apóstol Pablo, ahora tú tienes has recibido el querer y el hacer la voluntad de Dios, pero por amor y por gratitud, no por obligación, no por una necesidad, no por un compromiso, sino por gratitud al hecho de que ha sido salvo por gracia, ha sido acepto por Dios a través de Cristo, y ahora tú puedes dar fruto para él. Bueno, yo no sé cómo, pero espero que el Espíritu Santo lo haga. Tú entiendas la magnitud de esa verdad, lo reconfortante que es, cómo nos quita un peso de encima. Y quizás tú puedas recordar tu vida pasada antes de venir a Cristo, tal vez fiel a la religión oficial o fiel a cualquier tipo de religión, hasta tuya propia. Cuando tú crees que haciendo cosas tú puedes ganar el favor de Dios, pero al final del día tú pasabas balance y ser sincero contigo mismo, te dabas cuenta que nada que tú habías hecho era suficiente. Y que esperaba un día a ver si llegar al cielo o a la presencia de Dios, si te buscaban en la lista, a ver si te encontrabas tú con el corazón. Cuando ahora, miren que era confortante, ahora no tenemos que hacer nada de eso. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Por ti y por mí, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Hemos sido liberados del yugo de la ley para servir a Cristo bajo el régimen nuevo de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Del Espíritu. Régimen nuevo del Espíritu. Gracias, hermano. Pero entonces se levanta la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Pablo acaba de decir que hemos sido liberados del pecado y de la ley, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso puede dar la impresión de que la ley es mala. Eso puede dar la impresión de que la ley es negativa. Es más, puede dar la impresión de que el apóstol Pablo es un crítico ácido de la ley. Entonces el apóstol Pablo va a explicar, usando su propia experiencia, usando muchos pronombres personales en primera persona, tanto singular como plural, yo, nosotros. Vamos a dar su experiencia antes y durante su conversión, de cómo la ley jugó un papel en su vida para convencerlo de su condición de pecador y traerlo a Cristo. ¿Y cuál va a ser la relación y diferencia entre la ley y el pecado? Y tú y yo vamos a entender eso. La ley, en este caso la palabra de Dios, tiene una aplicación, tiene un propósito. Y ese propósito es ser el instrumento del Espíritu Santo para convencernos. No solamente convencernos del pecado para salvación, sino convencernos día a día de nuestra necesidad de santificación. Y comienza el versículo 7 con una aclaración. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Puede ser que alguien haya dicho, Pablo, entonces tú estás diciendo que ya que somos libres de la ley, eso es porque el pecado era malo. Perdón, la ley era mala. Ya que somos libres de la ley, eso era porque la ley era mala, era pecado. Y da una respuesta contundente, en ninguna manera. 11 veces en esta carta el apóstol Pablo usa esa negación enfática y rotunda. En ninguna manera. La ley no es pecado. La ley no lleva a nadie a pecar, sino que tiene propósitos definidos. Dice, porque yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Dos propósitos de la ley en base a esa frase. Primero, revela la pecaminosidad del hombre. Le revela su pecado. Yo también voy a leer lo que convenció al apóstol Pablo de su depravación. Es la palabra de Dios, como dice más adelante, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es lo que nos trae, es lo que usa el Espíritu Santo para darnos convicción del pecado. Entonces nadie puede convertirse si no oye la palabra, no oye la predicación. Y en segundo lugar, la ley muestra los pecados específicos que tú y yo cometemos constantemente. Y uno de ellos, Pablo lo utiliza como ilustración, porque dice al final del versículo 7, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si usted va a Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio creo que 4, Moisés le presenta por Israel la ley de Dios, los famosos 10 mandamientos, que como ustedes saben están divididos en dos partes.
Los 4 mandamientos tienen que ver con la relación vertical. No tendrás Dios ajeno delante de ti, no le falso testimonio, no tomar el nombre de Dios en vano, etc. Y los otros 6 tienen que ver con la relación horizontal. Honra a tu padre y tu madre, no matarás, no hurtarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, no le darás falso testimonio, y el 6º, no codiciarás. Ahora pregunta, ¿por qué Pablo escoge el 10º y no escogió el 5º? No escogió el 7º o el 9º de los mandamientos horizontales. Y es porque este es el único que tiene que ver con algo interno. No matar es una actividad física externa. Adulterar tiene su expresión externa. Pero la codicia, que quizás agrupa a los otros 5, comienza en el interior. Dice Pablo, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y previamente había indicado, en el capítulo 5 me parece, que es verdad, antes de la ley, nadie podía ser inculpado de pecado. A ti no te puede decir que usted infringió tal ley si usted no la conoce. Y mucho menos si no existe. Una vez tú la conoces, una vez usted conoce algo que es un reglamento, especialmente una prohibición, en nuestra naturaleza pecaminosa comienza a generarse un proceso que nos lleva entonces al pecado. Y eso que va a pasar a mencionar a continuación. ¿Cuál es ese estilo de operación del pecado? Versículo 8 dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produce en mí toda codicia. La palabra ocasión es un término que se usa para indicar una base de operaciones por una expedición. Bueno, usted va para el Pico Duarte, un grupo, usted se establece al pie del pico y ese es su campamento y él arranca para el Pico Duarte. Y el regreso usted va a regresar a esa base de operación. Es un término militar para indicar de dónde se va a originar la estrategia o con qué se cuenta para ejecutar la estrategia de ataque, defensa, lo que sea. El apóstol dice que el pecado tomó ese mandamiento y lo utilizó como base de operaciones, como trampolín para llevarlo a pecar. Y miren cómo dice, produjo en mí toda codicia. Antes quizás no la conocía. Una vez conocida, se genera en su interior un deseo de hacer aquello que la ley estaba prohibiendo. Y termina diciendo que sin la ley el pecado está muerto. La ley necesita del pecado, pero el pecado necesita de la ley. Necesita que tú y yo colocamos esa ley para entonces incitarnos a hacerlo. Eso es como los niños pequeños. Un niño mientras le pasa por el lado a un tomacorriente, pero en un momento la curiosidad le hace así, te dice, no lo haga. Ya, usted le prendió en él un interés. Que no lo haga. Hay alguna razón por qué no quiere que yo no toque ese asunto. Mientras usted no se lo dice, te pasa, y quizá curiosea, le hace así, pero usted dice, no. Y ustedes, los que somos padres, sabemos que es así. Así nos pasa con el pecado. El pecado toma un mandamiento, no codiciarás, y genera, produce, lo usa como ocasión, lo usa como trampolín para provocarte y provocarme toda codicia. La ley hace que el pecado actúe como un principio activo o inactivo. Mientras no se conoce, está ahí latente, aletargado, inerte. Pero una vez se conoce, se activa. Es como que le da un corrientazo, le inyectan algo y ¡wup! Ya nace el deseo, el interés de hacer aquello que está prohibido. Y sigue diciendo el versículo 9,
Pablo da el testimonio de cómo llegó a convicción de pecado por medio de la ley a través de ese proceso. Dice que una vez él sin ley vivía en un tiempo, y quizás se refiere al tiempo en que no era salvo. Él conocía la ley. Como fariseo, entrenado a los pies de Gamaliel, él llegó a ser el novato de fariseísmo que no podía pagar, no podía fallar. Era la promesa de fariseísmo de aquellos tiempos. Candidato a novato del año, a jugador más valioso en la liga de los fariseos. Y comenzó bien. Y vemos al final capítulo 7, principio capítulo 8 de Hechos, que él era el que comandaba el grupo que apedreó a Esteban. Y en su celo, como dice en Filipenses capítulo 3, en su celo por la ley, él perseguía a la iglesia. Hay algunos que dicen que llegó a matar cristianos. Yo he leído y releído. Yo no encuentro en la Biblia que haya matado de sus manos alguno. Pero él se propuso destruir el cristianismo en su celo por la iglesia. Dice Filipenses capítulo... ¿Qué cosa? Estoy teniendo una Biblia. Me da brega conseguir los versículos. No es como la Biblia viejita. Sola, así. ¡Guau! Búscame Filipenses. ¡Guau! Salí ella sola, pero en esta no. Mira, está finita sonar. Y tiene una serie. ¡Guau! Dice en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Aunque no tengo... Yo tengo también de qué gloriar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y da su pedigrí, su currículum vitae. Circuncidado octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que en la ley, irreprensible. No podía fallar. El novato, sensación de fariseísmo en aquellos días. Pues él dice, yo vivía sin ley. No era que no la conocía. No era que era ignorante ni que no le afectaba. Él vivía sin que todavía, sin tener convicción de pecado que trae el conocimiento de la ley. Dice luego, pero venido el mandamiento, pasaron dos cosas. Cuando él conoció la realidad de lo que la ley decía con respecto a su condición pecaminosa, dice en primer lugar que el pecado revivió. Y la ley revivió no es que estaba muerto, es que estaba inerte. Es como un aparato electrodoméstico, como un abanico. Un abanico usted lo tiene ahí. Usted no puede decirle, prende. Y usted le da, pero hasta que no lo enchufla, y hay energía eléctrica en ese sector, el abanico no va a girar. Y así pasaba con Pablo antes de venir a Cristo. Él conocía la ley, pero ese pecado estaba ahí inerte. No era que no pecaba, pero él no estaba consciente de su pecado, porque se creía por todo lo que había aprendido de la ley bajo el fariseísmo, de que él era un hombre justo, como lo dice en Filipenses. En cuanto a la ley, irreprensible. Nadie lo podía señalar. Pero cuando comenzó ese trabajo de convicción de pecado a través de la ley, de alguna manera Dios comenzó a obrar en él. Dice que el pecado revivió y él murió. No fue que murió físicamente, no es que se dio cuenta en ese momento lo lejos que estaba de alcanzar la meta que él creía que estaba llegando y que se estaba comiendo. Y dice el versículo 10 que él encontró y él halló algo. Que ese mismo mandamiento, que era para vida, en este caso, este mandamiento, que según la ley del Levítico, quien viviera y la cumpliera, iba a ser salvo. Se dio cuenta que él nunca iba a lograr eso. Y ese pecado que era para vida, a él le resultó para muerte. A reconocer que nunca iba a alcanzar el sitial de perfección, eso entonces provocó en él la muerte espiritual. Le provocó que él reconociera
que por más esfuerzo que él hiciera desde el punto de vista religioso y ético personal, él estaba muy lejos, pero muy lejos, y estaba muerto espiritualmente. Porque el versículo 11, el pecado hizo dos cosas en él. El pecado, y cuando habla de pecado, él se refiere a su naturaleza pecaminosa, interna, personal. El pecado, ¿qué hizo? Tomando ocasión por el mandamiento, de nuevo el verbo que, la palabra ocasión, que tiene que ver con una base de operación de un punto de partida. El pecado tomó como punto de partida el mandamiento, hizo dos cosas, lo engañó. ¿Y qué sentido lo engañó? Toda su vida se pasó creyendo que cumpliendo todo eso a cabalidad, ya él tenía a Dios agarrado por la falda. Ya tenía un sitial al lado de Dios. Y llegó, se dio cuenta que cuán engañado había estado toda su vida hasta ese punto. Y quizás esa fue la misma experiencia tuya. Seguro fue la experiencia mía y por igual. No creíamos que porque éramos buenos hijos o buenos ciudadanos o buenos religiosos o cumplíamos con ciertas cosas, estábamos bien con Dios. Nos estábamos comiendo. Teníamos asegurado un destino eterno. ¿Cuántas veces usted no ha oído a alguien decir, cuando usted le pregunta, ¿cómo tú crees que tú vas a llegar al cielo? Bueno, si yo cumplo los mandamientos, si hago bueno, me porto bien, Dios tiene que darme un chance. Eso es lo que Pablo creía. Y se dio cuenta que estaba vilmente engañado. La idea es que estaba totalmente desviado del camino. Es como que usted va para X sitio, qué sé yo, para San José de Ocoa. Potencial, San José de Ocoa. Y usted cree que llegando a San José de Ocoa tiene que cruzar el puente Duarte. Usted llega a San Pedro de Macorís y pregunta, vaca, ¿para qué se llega a San José de Ocoa? Y él dice, ¿qué? Mi amigo, usted está 180 grados desviado del camino. Entonces, cuando se llega por San Pedro de Macorís, desde la capital, obviamente. Él estaba engañado y dice que el pecado entonces lo mató. ¿Lo mató en qué sentido? De nuevo, le mató el gallo dentro de la funda, como decimos popularmente. Le mató la esperanza que él tenía de llegar a ser salvo o llegar al cielo por méritos propios. Ahora, entonces, ¿quién es el malo de la película? La ley es el malo de la película. Entonces, él concluye dando dos declaraciones conclusivas respecto a la relación entre la ley y el pecado. Primero, dando declaración de las características inherentes de la ley y el mandamiento, dice el versículo 12, de manera, concluyendo, de manera que la ley a la verdad es santa. Y esa era su convicción personal basada en las escrituras. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Porque Dios nunca dio la ley para que a través del hombre fuera salvo. Fueron los judíos y el hombre en sentido general que tomaron como una expresión de lo que le expliqué al principio, de esa tendencia del hombre de buscar leyes y reglamentos para cumpliéndola o tratando de cumplirla, creer que llegan a Dios. Los judíos se creyeron que cumpliendo la ley iban a poder ser salvos. Y fueron tan bárbaros que ellos crearon alrededor de 650 leyes a partir de la ley mosaica. Alrededor del 60% eran leyes que normaban ciertas cosas y el 40% eran leyes prohibitivas. Esa es la carga que es que usted tenga que cumplir más de 650 leyes todos los días y tiene que estar pendiente. Y eso fue lo que Jesús atacó a los fariseos. Cómo diezmaban el comino, diezmaban la menta, pero se olvidaban de la verdad, la justicia y la misericordia. Cómo ellos hacían un prosélito, movían cielo, tierra y mar para crear un prosélito, pero al final lo que lo hacían más digno del infierno que ellos mismos. Porque le ponían una carga, como más luego Pedro reconoció
o testificó ante el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, una carga que ni siquiera sus padres pudieron llevar. ¿Y cómo le iban a poner esa carga ahora a los gentiles? Como pretendían los judaizantes en ese tiempo. De modo que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Otra palabra, el villano de la película no es la ley. El villano es el pecado que mora en ti y mora en mí. Y segunda declaración, versículo 13. Entonces se levanta otra pregunta. Entonces tú dices que la ley es buena. No toca decir que la ley me lleva a pecado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Eso que es bueno, entonces viene a ser muerte para mí. No, de ninguna manera, de nuevo, porque villano no es la ley. El malo es el pecado que mora en ti y mora en mí. El pecado que para mostrar ese pecado produjo en ti y en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Y mire que, como decía mi mamá, mire que diabólico es Satanás. Usaba una expresión para una cualidad para referirse a la otra cualidad. Miren qué engañoso, qué perverso es el pecado. Toma lo que es bueno, no toma lo que es malo. Toma lo que es bueno de Dios y a través de ello te anima al hombre a pecar. Pero Dios también está detrás. Y utiliza eso mismo para aquellos que con sinceridad están buscando el camino a la salvación y Dios les muestra su necesidad de un Salvador y lo guía a Cristo. A pesar de que de esa manera el pecado llega a mostrarse sobremanera pecaminoso. Así que el propósito de la ley es dar entendimiento de la naturaleza y carácter mortífero del pecado y mover a salvación al ser humano. En estos días, en esta semana, si usted sigue la noticia, en el mundo ha habido 2 manifestaciones de erupciones volcánicas que han sido interesantes. Uno por allá en una de las islas de las Canarias, un volcán que erupció, ¿verdad? Y tiró lava y hizo una isla turística. Una parte de su geografía ha sido afectada y su economía por igual. Y creo que la semana pasada, un islote lejísimo por allá al sur del Pacífico, explotó un volcán y armó una marejada, un tsunami que arropó varias islas y ya usted sabe lo que causó por ahí. Los volcanes, antes de todo eso, estaban aletargados, estaban dormidos, estaban inertes, como el pecado está inerte antes de tú conocer la verdad. Pero algo provocó en el fondo, en el interior algo provocó, algo motivó, algo encendió la chispa, alguien conectó para que esos volcanes irrumpieran en erupción en ese momento. Y así mismo sucede. Así sucedió con Pablo y así seguro sucedió contigo. ¿Cómo sucedió conmigo? En un tiempo, quizás ya éramos adultos o todavía éramos niños, como en mi caso. Como dice Pablo, vivíamos sin ley, no conocíamos. Porque, aunque en el caso mío, yo oí historias bíblicas por aquí, historias bíblicas por allá, en campamentos de verano, en escuela dominical, pero llegó un momento en que la palabra de Dios me hizo reconocer mi condición espiritual y me trajo a Cristo para la salvación. Amén. Y yo te pregunto, ¿has llegado toda la convicción de que la real condición de tu corazón malvado, ¿has llegado a entender tu necesidad de salvación? ¿O sigue creyendo el engaño del pecado de hacerte creer que cumpliendo reglas vas a ganar el favor de Dios? ¿Te has dado cuenta que tú no puedes evitar, como ese niño que le dice, no ponga la mano ahí, tú no puedes evitar ir detrás de aquello que la ley de Dios te prohíbe? Y más aún, te das cuenta que tú no eres capaz de evitar. Mientras más lo piensas, más deseo tiene de hacerlo. Y solo Cristo te da la libertad para no hacerlo. Solo Cristo te da la libertad y el poder para vencer el pecado. Pero primero tú tienes que reconocer tu necesidad espiritual. Primero tú tienes que reconocer
ese pecado que mora en ti. Tienes que deponer todo tipo de intención o de búsqueda de justicia propia por tu cuenta y depositarte por completo en Cristo para ser salvo. Yo te pregunto, mi hermano, los que están presentes y los que me están viendo virtualmente, ¿has tú reconocido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Has tú entregado tu vida a Él solamente para que solamente a través de Él ser salvo? ¿O todavía sigues intentando buscar la salvación por tu propia cuenta? Y a ti, mi hermano, que está en esta mañana, creyente en Cristo, y que me está escuchando, ¿todavía tú crees que tienes que hacer cosas para mantener el favor de Dios sobre ti? ¿Crees que si Cristo viniera ahora y te agarrara haciendo algo que tú sabes que no es correcto, tú crees que te vas a quedar? Hay gente que cree en eso. Si Cristo viene y me encuentra pasando por frente de una discoteca, en un burdel, me quedo, pues yo no debería estar ahí. No. Yo no te digo que tú y yo no vamos a pecar de vez en cuando, pero no se supone como creyentes no debemos vivir ni igual bajo el yugo de la carne, del pecado y la ley, pero tampoco debemos vivir bajo esa opresión y esa carga, porque ya hemos sido liberados del pecado y de la ley, para que ahora sirvamos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Quiera Dios que su palabra sea bendición para ti en esta mañana. Padre, muchas gracias por este tiempo. Tu palabra sea bendición para cada uno de mis hermanos en esta mañana. Y también para los que no nos escuchan, sea en directo o en diferido, que también, Señor, tú hagas la obra de mostrarle por tu palabra su real condición espiritual de muerte, de separación de ti, y por tu palabra tú la traigas a Cristo para salvación. Glorifícate en medio nuestro en esta mañana, que salgamos diferentes, con decisiones, con un pensamiento diferente con respecto a lo que es nuestra relación contigo. Pensamiento nuevo, renovado, para servirte bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley o de la letra. Y por favor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.